En un mundo donde las palabras vuelan rápidas y furiosas, donde cada frase, cada tweet, cada publicación tiene el poder de elevar o derrumbar, te pregunto, ¿es posible comunicar tu verdadero valor sin siquiera abrir la boca? Bienvenido a un viaje más allá de las palabras, inspirado por la sabiduría milenaria del estoicismo, una filosofía que enseña la fuerza de la acción sobre la palabra, de la esencia sobre la apariencia. Imagina por un momento que entras en una sala. Nadie conoce tu nombre, tus logros, ni las batallas que has librado. Todo lo que tienes son tus actos, tu presencia, la manera en que te mueves por el mundo. ¿Podrían ver ellos tu valor? Hoy vamos a desvelar el secreto de cómo tu silencio puede hablar más que 1000 voces, de cómo tu sola existencia puede convertirse en una declaración poderosa de quién eres y del valor que entregas. Vamos a explorar juntos cómo, al adoptar los principios estoicos, puedes destacar en un mundo ruidoso sin pronunciar una sola palabra. Esto no es solo una invitación a aprender, sino a transformar, a conectar no solo con los demás, sino también con la parte más profunda y auténtica de ti mismo. No es necesario alzar la voz para que el mundo te escuche. Los antiguos estoicos recordaban que el verdadero valor de un hombre o de una mujer no se mide por las palabras que pronuncia, sino por la manera en que vive, por la serenidad con que enfrenta las pruebas y por la firmeza de carácter que revela en cada decisión. Piensa en Marco Aurelio, emperador de Roma, rodeado de voces, adulaciones y también de duras críticas. Tenía en sus manos el poder absoluto para justificarse, para imponer su voluntad con discursos apasionados, pero elegía la calma silenciosa de la acción justa. Para él, la vida era como un escenario donde la única obra que realmente importa es la conducta interior, aquello que se hace cuando nadie está mirando. La visión estoica nos invita a un ejercicio constante, sustituir la prisa de responder por la atención plena al momento presente. Si alguien te acusa, en lugar de gastar energía en demostrar inocencia con 1000 palabras, observa lo que tu vida refleja. Quien te conoce, sabrá. Quien no te conoce, lo descubrirá con el tiempo. El silencio, cuando está cargado de integridad, habla más que cualquier defensa. Séneca decía que la vida del sabio es el mayor de todos los discursos. Y, en efecto, de nada sirve adornar frases si nuestras acciones contradicen cada una de ellas. Imagina que entras en un lugar donde no se permite hablar. Allí todos te perciben solo por la manera en que caminas, por tu mirada, por cómo ofreces o niegas ayuda, por la forma en que tu presencia transforma el ambiente. Ese es el verdadero examen estoico. ¿Acaso tu energía comunica más que tu lengua? ¿Es tu carácter tan sólido que incluso en silencio revela tu esencia? El estoico comprende que no se debe luchar por la apariencia, sino por la sustancia. No necesita adornar palabras para ser admirado, ni buscar elogios a través de discursos. Todo eso es humo. Lo que permanece es el peso de los actos. En un mundo ruidoso, donde todos compiten por atención, la verdadera fuerza consiste en ser como la montaña, inmóvil, serena, visible a la distancia. La montaña no se presenta, no se anuncia, no se justifica, simplemente es. Y al ser, inspira respeto. Cuando dejamos de buscar aprobación externa, empezamos a cultivar la libertad interior. El estoico no habla para convencer, habla solo cuando es necesario. No promete para impresionar, cumple para ser íntegro. No discute para ganar debates, observa en silencio para aprender. Esa es la grandeza discreta que los antiguos practicaban. Ser recordados no por lo que dijeron, sino por la manera en que vivieron. Si reflexionas con cuidado, verás que el silencio puede convertirse en tu mejor aliado. No es ausencia de sonido, sino presencia de dominio propio.
Es el espacio donde la mente se fortalece, donde el alma encuentra claridad, donde el carácter se afirma. Al elegir este camino, descubres que cada gesto tuyo es una frase escrita en el libro invisible de la vida. Cada elección es una palabra, cada actitud una sentencia, y la suma de todas constituye el discurso de tu existencia. Por eso, vive de tal forma que tus acciones hablen cuando tu boca se calle. Actúa con tanta rectitud que incluso tus enemigos deban reconocer tu coherencia. Camina con la serenidad de quien no necesita probar nada, porque ya vive en paz con su propia conciencia. Ese es el verdadero poder. Ser un hombre o una mujer cuya presencia comunica más que cualquier discurso, cuya vida es el testimonio más fuerte de lo que cree, cuya esencia es mayor que cualquier apariencia. Imagínate frente a un mundo en el que todos parecen competir por espacio, donde cada voz lucha por ser escuchada y donde los gestos muchas veces se pierden bajo el exceso de discursos. En medio de este escenario, la filosofía estoica nos invita a invertir la lógica. En lugar de intentar demostrar nuestro valor con palabras, debemos permitir que la vida misma, en su sencillez y firmeza, sea el testimonio más claro de quiénes somos. Mostrar valor sin decir nada significa vivir de acuerdo con principios tan sólidos que se hacen evidentes incluso en el silencio. Uno de los mayores ejemplos de ello está en Marco Aurelio. Sobre sus hombros recaía la responsabilidad de gobernar un vasto imperio, rodeado de generales, senadores y consejeros que intentaban influenciarlo constantemente con palabras. Sin embargo, su verdadera autoridad no provenía del trono ni de los decretos que firmaba, sino de su manera de conducirse. Cada gesto, cada decisión ante la adversidad era observado de cerca y aún sin justificarse transmitía fuerza, prudencia y justicia. Su valor no necesitaba proclamarse, se veía y se sentía. Demostrar valor sin palabras exige, antes de todo, dominio de uno mismo. El estoico aprende que quien controla sus emociones comunica mucho más que aquel que se deja arrastrar por ellas. Cuando alguien pierde el control, grita, acusa o se justifica en exceso, proyecta debilidad. Pero cuando permaneces sereno frente a las provocaciones, cuando no te dejas perturbar ni por la ofensa ni por el elogio vacío, envías el mensaje silencioso de alguien dueño de sí mismo. Y ese es uno de los mayores signos de valor que existen. Otro aspecto fundamental es la coherencia entre intención y acción. Muchos hablan de bondad, pero ¿cuántos actúan con compasión sin necesidad de anunciarlo? Muchos predican integridad, pero ¿cuántos resisten la tentación de beneficios fáciles cuando nadie los observa? La vida estoica enseña que, al vivir en consonancia con principios firmes, sin necesidad de espectadores ni reconocimientos, es el propio universo el que se encarga de hacer visible ese valor. Es como un árbol frutal. No necesita gritar para mostrar que da frutos, basta con la dulzura de esos frutos para que todos lo reconozcan. El silencio estoico no es ausencia de comunicación, es otra forma de lenguaje. Es la disciplina de levantarte temprano para cumplir con tu deber, aunque nadie te aplauda. Es la valentía de enfrentar dificultades sin quejas. Es la integridad de devolver lo que no te pertenece, aun cuando nadie lo sabría si no lo hicieras. Cada acto es una palabra escrita en un libro invisible, y ese libro habla más fuerte que cualquier discurso. La verdad es que el valor no se impone, se revela. No se conquista con gritos, sino permaneciendo firme cuando otros vacilan. No se demuestra en debates, sino en elecciones silenciosas que se repiten cada día. El estoico comprende que el verdadero reconocimiento no está en convencer a los demás, sino en vivir de tal modo que hasta quien te critica, en silencio, deba reconocer tu fuerza.
Por eso, si deseas mostrar tu valor sin pronunciar una sola palabra, empieza por la constancia. Mantén firmes tus principios incluso cuando nadie te mire. Actúa con bondad sin esperar gratitud. Actúa con justicia, aunque lo más fácil sea la injusticia. Actúa con valentía, aunque el miedo te invite a retroceder. De esta manera, tu vida entera se convierte en un discurso continuo de sabiduría y grandeza, sin que tengas que abrir la boca. Al final, lo que realmente permanece no son las palabras pronunciadas, sino el impacto silencioso de lo que fuimos. Es el recuerdo de la firmeza con que enfrentamos el destino, de la serenidad que transmitimos en medio del caos, de la coherencia que mantuvimos cuando todo invitaba a ceder. Ese es el verdadero valor estoico, ser alguien cuya sola presencia comunica más que cualquier discurso. Demostrar valor sin pronunciar una sola palabra es uno de los mayores ejercicios de presencia que la filosofía estoica nos enseña. El mundo moderno se acostumbró a creer que debemos estar siempre explicando, justificando y probando quiénes somos. Pero los estoicos sabían que cuando vives en armonía con tus principios, toda tu vida se convierte en un mensaje silencioso. Piensa en la actitud de alguien que entra en un lugar. Sin abrir la boca, todos perciben algo en él, quizá la calma en la mirada, la firmeza en su andar, la serenidad en la respiración. Eso no surge de técnicas superficiales, sino de un estado interior cultivado con disciplina. Para el estoico, la verdadera elocuencia no está en la lengua, sino en la manera en que te colocas frente a las circunstancias de la vida. Séneca afirmaba que la vida del sabio es la mejor de todas las enseñanzas. Y tenía razón, porque no existe contradicción entre lo que piensa y lo que hace. Esa coherencia genera una fuerza silenciosa, como una llama que no necesita anunciar que brilla, ya que la luz que irradia es suficiente para iluminar el entorno. Demostrar valor en silencio significa, por ejemplo, no responder a insultos. Muchos piensan que callar es muestra de debilidad, pero en el estoicismo es señal de grandeza. Cuando alguien intenta provocarte y no logras arrastrarte, muestras a todos que no eres esclavo de la ira. Cuando alguien te elogia y no te pierdes en la vanidad, revelas que no eres prisionero de la aprobación ajena. Eso es poder. Eso es verdadera presencia. Otra forma de mostrar valor es mediante la constancia. El mundo reconoce a quien es firme, a quien no se tambalea con cada viento, a quien no cambia de opinión solo para agradar. El estoico es como una roca en medio del mar. Las olas golpean, pero la roca permanece, y gracias a esa firmeza, incluso en silencio, se gana el respeto de todos. El valor también se transmite a través de la simplicidad. En una sociedad donde muchos buscan destacar, la grandeza del estoico está en la discreción. No necesita exhibir logros, porque su conducta ya habla por él. Al ayudar a alguien sin esperar recompensa, al cumplir su palabra aunque nadie lo vea, al actuar con justicia aún en secreto, demuestra valor sin decir una sola palabra. Y está también la fuerza de la mirada, una mirada serena, firme, segura de sí misma, comunica más que 1000 frases ensayadas. El cuerpo expresa lo que la mente cree. Si tu corazón está en paz, tu postura transmite paz. Si tu conciencia es limpia, tu semblante refleja claridad. Es imposible ocultar lo que llevamos dentro, y por eso el estoico se ocupa más del interior que de la máscara exterior. En el fondo, la enseñanza estoica es sencilla. No desperdicies tu energía intentando probar quién eres. Vive de tal manera que eso sea evidente. Que tu disciplina, tu calma, tu integridad y tu valentía hablen por ti. Porque al final, las palabras se desvanecen, pero la memoria de las acciones permanece. Imagina entrar en un lugar lleno de voces. Todos hablan, todos intentan demostrar algo,
Cada uno busca ser escuchado, reconocido, aplaudido. En medio de ese ruido, casi nadie repara en la presencia de quien no necesita abrir la boca para ser notado. Es curioso cómo, en un mundo que exige explicaciones, justificaciones y discursos interminables, la verdadera fuerza muchas veces nace del silencio. Y eso es precisamente lo que enseña el estoicismo. El valor de una persona no está en lo que proclama, sino en la manera en que vive, en la serenidad con la que enfrenta el caos, en la firmeza de cada decisión que toma. Piensa en Marco Aurelio, un emperador que podría haber usado su posición para imponerse con palabras, decretos y discursos, pero eligió otro camino. Su auténtico poder venía de la forma en que se conducía, de la calma con la que afrontaba las crisis, de la justicia con la que trataba a los demás. No necesitaba convencer a nadie de su autoridad, porque su vida misma era suficiente prueba. Ese tipo de ejemplo muestra cómo el silencio puede pesar más que la retórica. Séneca decía que la vida del sabio es el mayor de todos los discursos, y es lógico. Cualquiera puede hablar de valentía, pero pocos son capaces de mantener la calma frente al miedo. Cualquiera puede hablar de justicia, pero son escasos los que actúan con equidad cuando nadie los observa. Es fácil hablar de bondad, pero mucho más poderoso es practicarla en silencio, sin esperar reconocimiento. El estoico entiende que, si las palabras no se acompañan de acciones, se convierten en ecos vacíos. Ahora, mira tu vida cotidiana. ¿Cuántas veces sentiste la tentación de responder a una provocación? ¿Cuántas veces quisiste justificarte para demostrar que tenías razón? En el estoicismo, la mayor señal de valor no es la respuesta inmediata, sino la capacidad de permanecer firme, sereno, sin dejarse arrastrar. El silencio, en ese contexto, no es debilidad, es fuerza. Refleja dominio sobre uno mismo, y ese dominio impresiona más que cualquier argumento. Otra forma de mostrar valor sin palabras es la constancia. El mundo respeta a quien se mantiene fiel a sus principios, incluso cuando nadie lo observa. El estoico es como una roca en medio de las olas. El agua golpea, cambia de dirección, pero la roca sigue firme, sólida, inamovible. Esa estabilidad inspira, aún en silencio. También está la sencillez. En una época en la que tantos buscan exhibirse, sobresalir y ostentar, la grandeza está en vivir sin necesidad de probar nada a nadie. El estoico no tiene que gritar sus logros, porque sabe que la vida ya muestra quién es. La paz interior vale más que cualquier aplauso externo, y quien la cultiva la transmite sin esfuerzo. ¿Te das cuenta de cómo el silencio puede transformarse en lenguaje? Está en la manera de caminar, en el modo de mirar, en la calma frente a las dificultades, en la disciplina con la que se enfrenta cada día. Cada acto se convierte en una palabra escrita en un libro invisible que todos los que te rodean saben leer. Es imposible ocultar la esencia de lo que realmente somos, porque la vida siempre la revela. Por eso, si quieres demostrar tu valor sin necesidad de palabras, empieza cultivando 3 cosas simples. Primero, el dominio de ti mismo. No dejarte arrastrar por la ira, la vanidad o el miedo. Segundo, la constancia. Mantenerte fiel a tus principios aunque nadie lo vea. Y tercero, la coherencia. Alinear lo que crees con lo que haces. Cuando esos 3 pilares están presentes, no hace falta probar nada. El silencio se convierte en la mayor declaración. Las palabras pueden desvanecerse, pero la memoria de tu conducta, de tu firmeza y de tu paz interior permanece. Y esa memoria es la verdadera prueba de tu valor. Demostrar el propio valor no es algo que se consiga con discursos preparados ni con promesas bonitas, sino con la manera en que actúas en silencio, en esos momentos en que nadie te observa.
Muchas veces creemos que necesitamos explicarnos, justificarnos o demostrar quiénes somos frente a los demás. Pero la verdad es que el valor real se refleja en las elecciones, en la disciplina, en la serenidad y en la coherencia. Piensa en alguien que no habla mucho, pero cuya sola presencia transforma el ambiente. No necesita alzar la voz para imponer respeto, ni convencer a los demás con largas intervenciones. Le basta la calma con la que enfrenta los problemas, la sencillez con la que vive y la firmeza con la que sostiene sus principios. Eso es valor. Ser alguien que no necesita gritar para ser escuchado. En el estoicismo, este principio es evidente. Marco Aurelio no fue recordado por discursos vacíos, sino por la manera en que llevó el peso de gobernar un imperio sin perder su humanidad. Epicteto, que nació esclavo, mostró su grandeza no tratando de probar con palabras su dignidad, sino viviendo con integridad y enseñando que nadie puede arrebatar la libertad interior a quien se conoce a sí mismo. El valor también se revela en la forma en que enfrentamos las adversidades. Cualquiera puede parecer fuerte cuando todo marcha bien, pero es en el silencio ante el dolor, en la valentía frente al miedo y en la paciencia frente a la provocación donde el verdadero carácter se manifiesta. Cuando permaneces sereno en medio del caos, transmites un mensaje poderoso. No eres esclavo de las circunstancias. Otra manera de demostrar valor es a través de la constancia. Ser firme en los principios aunque nadie aplauda. Mantener la disciplina aunque nadie observe. Cumplir la palabra aunque nadie lo recuerde. Eso crea una reputación silenciosa que no depende de explicaciones. Las personas perciben, aunque sea de forma inconsciente, quién es digno de confianza y quién solo habla bien. La simplicidad también comunica mucho. En un mundo en el que tantos intentan mostrar más de lo que realmente son, vivir con autenticidad, sin necesidad de ostentar ni de competir, es una prueba silenciosa de valor. Quien tiene paz interior no necesita aplausos externos, porque sabe que la verdadera riqueza está en ser, no en aparentar. Y eso es lo que enseña el estoicismo. El valor no se grita, se vive, no se impone, se revela. Cada gesto, cada decisión, cada silencio consciente es una frase escrita en el libro invisible de tu vida. Las palabras pueden convencer por un instante, pero la conducta convence para siempre. Cuando hablamos de demostrar valor sin recurrir a las palabras, entramos directamente en el corazón de la filosofía estoica. Los estoicos creían que la virtud, la integridad y la serenidad son más grandes que cualquier discurso. La palabra puede convencer por un instante, pero el ejemplo silencioso convence para siempre. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus meditaciones que un hombre debe levantarse como una roca contra la cual las olas del mar se rompen sin mover su firmeza. Con esto quería decir que, frente a las tormentas de la vida, el verdadero valor se revela en la capacidad de mantenerse sereno y firme. No lo decía para impresionar a los demás, sino como un recordatorio para sí mismo. El valor se manifiesta en las actitudes cotidianas, en el autocontrol y en la disciplina, no en los discursos. Epicteto, que nació esclavo y llegó a convertirse en uno de los más grandes maestros del estoicismo, enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Mostraba así que el valor no residía en las palabras, sino en la libertad interior que nadie puede arrebatar. Epicteto no necesitaba levantar la voz para demostrar dignidad. Su vida, marcada por la resiliencia y el autocontrol, era la prueba de que su valor era inquebrantable. Séneca, consejero de emperadores y también filósofo, afirmaba que la vida del sabio es la mejor de todas las enseñanzas. Comprendía que muchos podían hablar de virtud,
pero pocos lograban vivir de verdad en conformidad con ella. Para Séneca, demostrar valor era cumplir en silencio lo que se cree, ser justo sin necesidad de proclamarlo, ser generoso sin esperar aplausos, ser firme sin arrogancia. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, sostenía que la verdadera libertad y grandeza consisten en vivir de acuerdo con la naturaleza y con la razón. Enseñaba que no necesitamos probar nada a los demás con palabras, porque la armonía entre carácter y conducta es el testimonio más fuerte. Para él, el valor no es lo que uno dice de sí mismo, sino lo que los demás perciben en la manera de vivir. Los estoicos también nos muestran que el silencio no es vacío, es presencia, es la fuerza de dominarse frente a provocaciones, de mantener la calma en medio de conflictos, de actuar con justicia, aun cuando sería más fácil ser injusto. Es la paciencia para esperar, el coraje para soportar y la constancia para vivir de acuerdo con los principios. En el fondo, demostrar valor sin palabras es vivir como una llama que ilumina sin hacer ruido, como un árbol que da frutos sin anunciarlo, como una roca que inspira confianza por la simple firmeza de su existencia. Marco Aurelio, Séneca, Epicteto y Zenón enseñaron esto no solo con ideas, sino con sus propias vidas. Cuando miramos las enseñanzas estoicas, comprendemos que el verdadero valor nunca necesitó proclamarse en voz alta. Siempre estuvo en la manera en que vivimos, no en lo que declaramos. Las palabras pueden sonar bellas, pero son pasajeras. En cambio, los gestos, la actitud ante la vida y la coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos permanecen como huellas visibles para todos, incluso cuando no decimos nada. Demostrar valor en silencio es, en esencia, ejercer dominio sobre uno mismo. Es mostrar que no somos esclavos de las emociones, que no necesitamos la aprobación constante de los demás, que no buscamos reconocimiento en cada paso. Es conservar la serenidad cuando el mundo está en caos, mantener la firmeza cuando todo invita a rendirse, actuar con justicia aunque no haya testigos. Los filósofos estoicos, desde Zenón hasta Marco Aurelio, desde Epicteto hasta Séneca, vivieron este principio en contextos diferentes, pero compartían la misma convicción. La grandeza verdadera no está en la apariencia, sino en la esencia. La roca no se mueve al capricho de las olas. El árbol no necesita anunciar sus frutos. El fuego no requiere palabras para iluminar. Así debe ser también la vida de quien busca el valor auténtico. Al final, lo que realmente importa no es lo que decimos de nosotros mismos, sino lo que nuestras acciones revelan. Las palabras pueden ser olvidadas, pero la presencia de alguien que vive con integridad, valentía y calma permanece en la memoria. El silencio, cuando está cargado de virtud, es más elocuente que cualquier discurso. Y quizá este sea el mayor llamado que nos deja el estoicismo: vivir de tal manera que aun si nuestras voces fueran silenciadas para siempre, nuestra vida seguiría hablando por nosotros. Llegamos al final de esta reflexión y quizá la mayor lección que queda sea esta: no necesitas gritar para ser escuchado, no tienes que demostrar nada a nadie con palabras. El verdadero valor está en lo que transmites con tu vida, en el silencio de tus actos, en la firmeza con la que enfrentas las dificultades y en la paz que llevas contigo incluso en medio del caos. Eso fue lo que los estoicos nos enseñaron hace siglos y que sigue siendo tan actual hoy. La esencia siempre habla más fuerte que la apariencia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba que el hombre íntegro es como la roca que resiste las olas, firme, constante, sereno. Séneca nos mostró que la vida misma es el mayor de los discursos, y Epicteto nos recordó que nadie puede arrebatar la libertad interior de quien vive en coherencia con sus principios.
Estos hombres no necesitaron probar su valor con discursos apasionados. Sus propias vidas ya eran testimonios poderosos, y esa es la invitación que te dejo. Vive de tal manera que incluso en silencio los demás perciban quién eres realmente. Ahora bien, si este mensaje resonó en ti, si de alguna manera abrió tu mente a la fuerza del silencio y del autocontrol, te pido algo muy simple, pero muy poderoso. Deja tu me gusta en este video. Ese pequeño gesto le muestra a YouTube que este contenido tiene valor y merece llegar a más personas. Suscríbete al canal, porque aquí seguiremos explorando juntos la sabiduría de los estoicos y de otros grandes pensadores, trayendo enseñanzas prácticas para tu vida. Y activa la campanita para no perderte ninguna reflexión. Más aún, comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Todos conocemos personas atrapadas en la necesidad de probar, de justificarse, de exhibirse. Quizá este video sea exactamente lo que ellas necesitan para comprender que la verdadera fuerza no está en hablar, sino en vivir. Y recuerda, cada comentario tuyo también es una forma de participar en esta comunidad. Escribe aquí abajo qué fue lo que más te tocó hoy. De esa manera, además de darme tu opinión, ayudas a otras personas que leerán y se inspirarán con tu visión. Así que, si este contenido tuvo sentido para ti, actúa ahora. Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Porque del mismo modo en que los estoicos nos enseñaron que el silencio puede ser una declaración poderosa, tu gesto silencioso de apoyar este video puede ser el impulso que haga que este mensaje llegue a miles de personas que también lo necesitan. Nos vemos en el próximo video